Bendiciones a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema bastante común, desafortunadamente. Vamos a estar hablando de la envidia. Y el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes se titula ¿Qué hacer cuando te tienen envidia? Yo estoy segura que en algún momento de nuestras vidas todos nos hemos topado con gente envidiosa, con gente que no le agrada vernos triunfar, que no le agrada que tengamos las cosas que tenemos, que seamos las personas que somos. Y vamos a ver por qué es tan importante hablar de este tema. Entonces, Proverbios 27:4 nos dice, cruel es la furia y arrolladora la ira, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Aquí el pasaje nos dice que es peligrosa la envidia, que es difícil enfrentarse a alguien que es envidioso, a una persona egoísta. Y vamos a ir desmenuzando por qué es así. Santiago 3:15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjense nada más lo que puede causar un ambiente con egoísmo. Va a provocar un caos a nuestro alrededor, va a provocar incomodidad entre las personas, no va a haber armonía, no va a haber paz entre las personas. Y peor aún, van a ya incluirse espíritus malignos que van a estar ahí tramando y haciendo cosas. Entonces, realmente el egoísmo es algo peligroso. Pero vamos a ver, ¿qué es la envidia? En primer lugar, la envidia es la tristeza o el pesar del bien ajeno. Cuando una persona recibe algo bueno, hace un logro, la persona egoísta se va a sentir mal, le va a dar tristeza y no va a estar contenta con ese logro de la persona o con lo que tenga. Por otra parte, la envidia es un deseo de algo que no se posee. Quisiera con todo su corazón tener lo que esa persona tiene. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas físicas, emocionales, personas también, por ejemplo, puede ser la familia que esa persona no tiene. Y la envidia es una expresión de odio y de desprecio, porque también hace pensar a la persona egoísta que la persona que sí tiene, que sí posee las cosas o que sí tiene éxito, que no se lo merece. Entonces desprecia a la persona, porque ella sí lo tiene, ya no se lo merece, no ha trabajado o quizá otro tipo de pensamientos vengan a su mente. Pero esto provoca reacciones agresivas de palabras o acciones. A veces cuando uno tiene un comentario, cuando a veces tiene uno algo nuevo, cuando se ha logrado algo, la persona egoísta siempre tiene un comentario que es destructivo, algo que hace sentir mal a las personas. Pues sí, ganó la competencia, pero pues le podría haber hecho esto mejor, no fue tan perfecto, etcétera. Eso es un ejemplo nada más, pero eso sucede. Y no nada más se puede quedar en palabras, sino también puede llegar a acciones. Y las acciones más comunes son las calumnias y las murmuraciones. Generalmente cuando una persona empieza a hablar mal de otra, es porque le tiene envidia. Eso es una proyección psicológica, de hecho. Y bueno, la envidia es un pecado y es una ofensa directa al Señor, porque uno de sus mandamientos nos dice que no debemos codiciar nada de nuestro prójimo. Entonces es una ofensa grave hacia el Señor. Gálatas 5:26 dice, no seamos codiciosos de vanagloria, irritándose los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Aquí el Señor nos dice cómo es que podemos evitar que la gente nos tenga envidia. Si yo ando por ahí presumiendo de todo lo que tengo, de todo lo que me he ganado para que la gente me admire, me aplauda, pues eso obviamente va a provocar envidias. Nosotros como verdaderos creyentes tenemos que ser humildes, tenemos que ser discretos. No podemos andar ahí por la vida mostrando absolutamente todos los logros, todo lo que hemos hecho. Es suficiente con que el Señor nos reconozca, porque entonces nosotros vamos a estar atrayendo estas miradas negativas si es que tenemos una actitud que no es humilde. Amén. Ahora, la envidia, que también la Biblia lo llama como un mal de ojo. Y de hecho, aquí donde vivo, en Turquía, las personas son, pues, de alguna manera son supersticiosas. Y ellas tienen mucho miedo y creen mucho en esto de la envidia o el mal de ojo. Y tienen un ojito, que de hecho le dicen el ojo turco,
Y las personas piensan que si tienes un ojito turco te va a evitar el mal de ojo. En realidad esto cae pues en la idolatría porque es poner la confianza en este símbolo o en esta cosa. Pero bueno, las personas creen en el mal de ojo. Y la verdad es que sí existe. La envidia o ver a alguien con malos ojos realmente tiene efectos devastadores. La Biblia, de hecho, nos dice que si la envidia se alimenta en el corazón, va a conducir a la muerte espiritual, emocional y a veces física. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de gente que ha tenido envidia y ha cometido cosas muy graves. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín le tuvo envidia a Abel, a su hermano, y por esa envidia se cometió el primer asesinato en la tierra. Entonces, imagínense a qué grado puede llegar la envidia. También conocen la historia de José. Sus hermanos le tuvieron envidia y lo que le pasó. Planearon matarlo, lo arrojaron a un pozo, lo terminaron vendiendo, se deshicieron de él. En otra ocasión, bueno, Coré, la rebelión de Coré en el desierto en contra de Moisés y de su liderazgo. Lo mismo que los hermanos de Moisés tuvieron envidia de él y empezaron a murmurar acerca de Moisés. Por otra parte, el rey Saúl tuvo celos, tuvo envidia a David. Y de hecho de eso vamos a hablar esta noche. Los fariseos, a Jesús, los fariseos planeaban matar al Señor Jesús precisamente porque le tenían envidia y fue la razón por la que lo llevaron a los romanos por envidia. Después ya lo acusaron de blasfemia y por eso es que lo condenaron a muerte. Pero la realidad es que lo llevaron a los romanos, lo entregaron a los romanos porque le tuvieron envidia. Y ya cuando la iglesia se formó, los judíos le tenían envidia a los apóstoles porque la gente empezaba a creer en ellos, empezaba a creer en el Señor Jesús. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto y de sus consecuencias. Entonces, vamos a ver uno de esos ejemplos. Vamos a leer 1 Samuel 18 de los versículos 5 al 9. Y dice así: David iba a donde Saúl lo enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Entonces desde ese día el rey Saúl le tuvo envidia, le hizo mal de ojo a David, realmente no lo veía con buenos ojos. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué es peligroso que alguien nos tenga envidia? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que el rey Saúl hizo que nos hace darnos cuenta de lo peligroso que es la envidia? Vamos a continuar con los versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Entonces, ¿qué podemos ver aquí con la envidia? Sabemos que no nada más es que nos miren con malos ojos, que tengan recelo en contra de nosotros, sino que la gente realmente puede llegar a hacer cosas terribles. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta en este versículo es que los demonios se apoderan de las personas envidiosas. Puede ser que los demonios se apoderen solitos o que el Señor mismo les permita o les dé la orden de apoderarse de estas personas. Ahora, los demonios los inspiran con planes malvados. Empiezan a planear qué cosas malas hacer, qué cosas malas decir de esta persona para hacerle daño. Y las personas envidiosas realmente ponen en riesgo la vida y la integridad de la persona a quien le tienen envidia. Entonces, la envidia realmente es algo peligroso. Sin embargo, la Biblia misma nos dice cómo es que podemos nosotros protegernos de la envidia. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que nos tiene envidia? Los versículos 14 y 16 dice así:
Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacía David? Se conducía prudentemente, es decir, se comportaba con integridad, con rectitud. Y eso hacía que el Señor estuviera con él. Ahora, puede ser una o dos personas las que nos tengan envidia, pero habrá otras que realmente vamos a encontrar favor a los ojos de esas personas. Entonces, vamos a ver, esta palabra prudentemente viene del hebreo o es una traducción de la palabra sakal, que significa, tiene varios significados, pero ya podemos tener una idea más amplia de lo que significa ser prudente. Significa ser inteligente, significa actuar sabiamente, tener un buen comportamiento, ser entendido, ser instruido, mostrar discernimiento, ser considerado. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que el rey David era una persona que se comportaba inteligentemente, actuaba sabiamente, tenía un buen comportamiento, era entendido, era instruido. Él mostraba discernimiento porque le agradaba la ley del Señor, porque él trataba de agradar a Dios, era considerado. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos tienen envidia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas. En primer lugar es ser prudentes. Tenemos que comportarnos como el rey David lo hacía. En todo momento ser prudentes, ser inteligentes, ser sabios. Cuidar nuestra integridad. Santiago 3:13 dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Y aquí está la clave, realmente la base de esta protección que el Señor nos quiere dar. ¿Qué tenemos que hacer? Comportarnos sabiamente. ¿Cómo demostramos nuestra sabiduría? Conduciéndonos de manera correcta, teniendo una buena conducta. Y lo que hagamos, todas las buenas obras, todo lo bueno que hagamos o tengamos, lo vamos a hacer con humildad. No vamos a andar ahí pregonando a los cuatro vientos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que ganamos, lo que hemos hecho, sino que vamos a actuar siempre con humildad y jamás ser orgullosos. Amén. Y lo segundo que tenemos que hacer es, tenemos que asegurarnos de que Dios está con nosotros, ¿ok? Cuando nos comportamos con integridad, el Señor se va a acercar a nosotros. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos alejamos del pecado, de que siempre tratamos de cuidar nuestro corazón, que esté puro, que esté alejado de cualquier pecado y que nuestra lealtad sea solamente al Señor. Si el Señor me dice, deja esto, yo lo tengo que dejar. Yo no puedo servirle al mundo y al Señor. Yo no puedo tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Porque entonces, si lo hago así, el Señor no se va a acercar a mí. Y si el Señor no está conmigo, yo no voy a tener éxito y voy a estar al acecho de cualquier persona o de sus planes malvados si son gente egoísta. Entonces tenemos que ser prudentes y cuando somos personas íntegras, nos estamos asegurando de que el Señor está con nosotros. Y el Señor es quien nos va a proteger de cualquier mal que pueda venir, de este mal de ojo o de estas envidias. Amén. No nos olvidemos lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces no debemos tener miedo de las personas, sino simplemente hacer lo que tenemos que hacer, comportarnos sabiamente y estar siempre con el Señor y todo nos va a salir bien. No importa la gente envidiosa, la gente que nos quiera ver fracasar, la gente que nos tenga envidia, no importan sus planes malvados, ellos no van a tener éxito. Somos nosotros los que vamos a salir victoriosos. Amén. Y por último, tenemos que recordar que la envidia es una de las cosas que nos puede costar el cielo, que nos puede costar entrar al reino del Señor. Lo dice muy claro. Vamos a leer Gálatas 5:19-21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones.
envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, tengamos cuidado nosotros mismos de no caer en la envidia, de no ser envidiosos. Hay que celebrar con los que triunfan, hay que celebrar y alegrarnos por la gente y por las cosas buenas que tienen. Y no hay que pregonar las que nosotros tenemos y hay que comportarnos con humildad para no hacer pecar a otras personas para que también ellas caigan en el egoísmo. Amén.